Hay que estar muy atentos respecto de lo que vayan a hacer con las acciones en empresas privadas que tiene el ANSES en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el dictamen del proyecto que van a presentar ahora en la sesión de mañana miércoles en Diputados, lo único que dice es que se van a consolidar en el Estado Nacional las tenencias de títulos de deuda pública que tengan las entidades del sector público nacional en distintos lugares, todo bajo el Tesoro. Esto quiere decir que retiran la autorización al Ejecutivo expresa para que venda las acciones del llamado Fondo de los Jubilados, lo heredado de las AFJP. Ahora, como lo único que cambia es esto, empiezan a regir restricciones que habían antes y que ya habían sido modificadas durante el macrismo y antes con la conformación del propio fondo. ¿Qué es el fondo? Básicamente son las tenencias de acciones en empresas que en algunos casos llegan a superar el 30%, como el caso del Banco Macro, pero que en otros casos son una porción importante en bancos como el Patagonia, como el Hipotecario, en empresas importantes como Ternium Siderar, la nave insignia del holding Techint, en empresas como Mirgor, en empresas como el Grupo Financiero Galicia, como Molinos Agro, como algunas de las principales tenedoras de inmuebles en la Argentina. Bueno, todas esas acciones valen, según la evaluación al tipo de cambio paralelo que publicó este gobierno, más de 5.500 millones de dólares. Pero además le permiten al Estado sentarse en los directorios de esas compañías e incidir sobre algunas decisiones. Bueno, esas compañías que tienen al Estado como socio adentro de su directorio, muchas veces se lo quieren sacar de encima. A veces porque les molestan las decisiones que tuerce el Estado, como pasó con Techint, a quien obligaron a instalar un nuevo horno de colada continua para producir acero acá en la Argentina. Y en otros casos, simplemente porque les conviene sacarse de encima a ese socio y recuperar participación en la propia empresa con la rentabilidad que esa misma empresa genera. Esto se llama recompra de acciones. Bueno, como está el proyecto, decían ayer, no se habilita la venta de las acciones del FGS del ANSES. Pero en realidad, como tampoco la restringen, quedarían habilitados, según me dicen fuentes de distintos espacios políticos y sobre todo de esos directorios de empresas, quedaría habilitado el FGS, el ANSES, para desprenderse de estas acciones. ¿Cómo es esto? Bueno, porque la ley de reparación histórica que aprobó Macri a principios de su gobierno en 2019, fijó en un mínimo del 7% del fondo de garantías que tiene que estar en acciones de empresas. Pero antes, desde el inicio del FGS, se había fijado un máximo del 50% que podía estar en acciones. Entonces, si ahora ese porcentaje nunca superó el 20%, siempre fue mayoría títulos públicos y otros activos financieros. Ahora, si los títulos se consolidan en el Estado Nacional y salen de la órbita del ANSES, el fondo estaría, en realidad, pasaría a estar formado por una mayoría de acciones. Y el Estado podría quedar obligado a deshacerse de esas acciones. Claro, las empresas dicen que no necesariamente recomprarían, pero cuando pudieron, recompraron. Cuando pudo, por ejemplo, Pampa, cuando se compró Petrobras Argentina, le compró al ANSES las acciones que tenía en Petrobras Argentina, que en ese momento valían 10 mangos y después pasaron a valer 18. Por eso fueron denunciadas las autoridades de aquel momento del macrismo y luego sobreseídas. Entre ellos, Luis Caputo, que en ese momento era ministro de Finanzas. Ahora, ¿cómo van a venderse las acciones? ¿Se van a vender en bloque privadamente? Porque eso sería un escándalo, sería muy opaco que negocien el precio de las acciones, que son algo tan volátil, con cada una de las empresas. ¿Sería con una oferta pública de adquisición inversa? ¿Sería una especie de subasta donde cada quien pagaría lo más que pueda pagar? Bueno, tendría que ser, en caso de hacerse, algo muy transparente, porque si no daría lugar a negociados de todo tipo y de lo más oscuros. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que se entienda,
tiene más del 80% del capital de las empresas que flota en el mercado. Porque es cierto, tiene el 25% de Siderar, tiene el 20% de la Anónima, pero en realidad Siderar no deja flotar todo su capital, el 100% en la bolsa. El Macro, por ejemplo, tiene el 33% flotando, y de eso el 30% lo tiene el ANSES. Que un jugador del tamaño del ANSES salga a liquidar sus tenencias en las empresas puede dar lugar a todo un proceso en el cual incluso esas empresas dejen de abrir su capital, deslisten sus acciones de la bolsa. Y esto, por supuesto, podría generar un pasamanos de guita realmente muy importante. Estamos ante la mega liquidación de un fondo que no solamente es guita en dólares, sino que también puede convertirse en una palanca para el desarrollo si el gobierno piensa su intervención en esos directorios con un criterio de generar más inversión, más empleo y más producción.